Algunas historias tienen el poder de aferrarse a nuestra alma y no soltarla. La trayectoria de Pablo Escobar es una de ellas. ¿Qué hace que el tráfico de drogas sea tan atractivo para el público? Tal vez sea la promesa de un poder absoluto o la caída precipitada, lo que nos recuerda que incluso los capós son mortales. Escobar, con su imperio ilícito y su incomparable audacia, trascendió fronteras, culturas y hasta el mismo tiempo. No solo hizo historia, se ha convertido en el enigma de la historia, una figura que despierta curiosidad y malestar a partes iguales. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Piénselo. ¿Por qué Hollywood, un coloso del entretenimiento, dedica tanto tiempo a figuras como Escobar? No es solo por el misterio de la historia que encierra, sino también por el oscuro reflejo que proyecta de nuestra propia sociedad. Las películas y series sobre nos obligan a afrontar la realidad. Existe una delgada línea entre héroes y villanos, y en ocasiones es más borrosa de lo que nos gustaría admitir. Escobar no es solo un personaje, es un espejo, y lo que vemos en él puede resultarnos inquietantemente familiar. El impacto cultural de Escobar es como un eco incesante, vibrando en todos los rincones del mundo. De Medellín a Los Ángeles, su nombre es sinónimo de poder y contradicción. Muchos lo ven como un Robin Hood moderno, mientras que otros lo consideran la encarnación del diablo. Pero lo que realmente importa es cómo encarna la esencia de una buena historia. Es irresistible. Ya sea que lo ames o lo odies, no puedes ignorarlo. Y luego viene la pregunta inevitable. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para comprender esta fascinación? No es solo Escobar lo que nos cautiva, sino la complejidad de la narrativa misma. El tráfico de drogas es el telón de fondo, pero la verdadera atracción es la danza entre la codicia, el poder y la humanidad. Sigamos adelante, desvelando quién fue este hombre y por qué se convirtió en leyenda. Pablo Escobar era mucho más que un hombre. Era una fuerza de la naturaleza que desafiaba las reglas, torcía el destino y hacía de sus propias ambiciones un espectáculo. Nacido en una familia humilde en Río Negro, Colombia, Escobar comenzó su andadura en el mundo del crimen con pequeñas estafas, pero su visión siempre fue más grande. No solo quería participar, quería dominar. Con astucia, carisma y una dosis de crueldad, ascendió a la cima, convirtiéndose en el jefe del temido cartel de Medellín y grabando su nombre en la historia como un enigma de la historia. El éxito de Escobar se debió no solo a su brutalidad, sino también a su capacidad para jugar con las emociones humanas. Distribuyó dinero entre los pobres, construyó casas e incluso campos de fútbol. Para muchos, era un héroe popular, un hombre que desafió a las élites en nombre del pueblo. Pero el precio de este altruismo se pagó con sangre, miedo y destrucción. Esta dualidad es lo que hace que su historia sea tan fascinante. Después de todo, ¿cómo puede alguien ser al mismo tiempo un villano cruel y un benefactor de la comunidad? A medida que su poder crecía, el mundo que lo rodeaba se encogía bajo el peso de su influencia. Escobar controlaba a los políticos, sobornaba a policías y aterrorizaba a cualquiera que se atreviera a enfrentarse a él. Su capacidad para manipular el sistema, transformando las debilidades en oportunidades, lo situó en un nivel casi mitológico. Pero era imposible ignorar la sombra de su legado, la violencia que plagaba las calles, la corrupción que envenenaba las instituciones y el miedo que se infiltraba en todos los rincones de Colombia. Y, sin embargo, incluso con todo este poder, Escobar era humano. Tenía una familia que amaba, sueños que perseguía y temores que ocultaba. Esta humanidad, combinada con su monstruosidad, es lo que lo convierte en un personaje irresistible para películas y series. ¿Cómo se captura a alguien así en una pantalla? Exploremos la estructura de su imperio y comprendamos que lo convirtió en un hombre tan temido y venerado. El cartel de Medellín era más que una organización criminal. Era un sistema cuasi autónomo que funcionaba como un gobierno paralelo. Bajo el liderazgo de Pablo Escobar, el cartel controlaba rutas de tráfico, cultivó alianzas estratégicas y mantuvo una red de lealtades que abarcaba continentes. Cada movimiento fue calculado, cada acción tenía un propósito, y el misterio de la historia era cómo este imperio operaba con tanta precisión en medio del caos. Escobar era el cerebro,
pero el cartel era la máquina, que giraba incansablemente para consolidar su dominio. Con métodos que iban desde el soborno hasta la violencia extrema, el cartel de Medellín creó un ambiente donde nadie estaba seguro. Gobiernos, jueces y periodistas estaban en la mira y la elección era simple: aceptar el soborno o enfrentar la bala. La estrategia de plata o plomo, efectivo o plomo, fue brutalmente efectiva. Este control territorial no fue solo físico, sino psicológico. El temor a que el cartel se extendiera era tan fuerte como su red de distribución de cocaína, dejando una huella imborrable en Colombia. El poder político del cartel era tan aterrador como su fuerza bruta. Escobar llegó incluso a postularse para el Congreso colombiano, una medida que simbolizaba su ambición ilimitada. No solo quería ser el rey de la droga, quería reescribir las reglas del juego. Su cartel influyó en las leyes, financió campañas y desestabilizó el sistema. No se trataba solo de un problema de drogas, era una cuestión de poder absoluto. Y, detrás de todo esto, persistía el enigma de la historia. ¿Cómo logró un hombre construir un imperio que desafiara a gobiernos enteros? Pero lo que realmente define el legado del cartel de Medellín es la destrucción que dejó. Miles de vidas perdidas, comunidades destrozadas y una nación entera que sigue luchando por recuperarse. Es imposible entender el impacto cultural y emocional de Pablo Escobar sin ahondar en el terror que trajo su cartel. Y mientras exploramos esta historia, queda una pregunta: ¿cómo empezó a desmoronarse un imperio tan poderoso? Cuando el poder de Pablo Escobar alcanzó proporciones casi inimaginables, Colombia se vio lanzada a una guerra desesperada para recuperar el control. El gobierno, con sus recursos limitados y sus instituciones corroídas por la corrupción, se enfrentaba a un enemigo que parecía invencible. Escobar no era solo un hombre, era un sistema, una fuerza que desafiaba el concepto mismo de ley y orden. Para la sociedad colombiana, esta lucha fue más que política. Fue una batalla por la supervivencia. Estados Unidos pronto se involucró, viendo el tráfico de drogas no solo como un problema internacional, sino también como una amenaza directa a la seguridad interna. La Operación Casa del Rey trajo tecnología avanzada, equipos de élite y un arsenal de estrategias para acabar con Escobar. Helicópteros Black Hawk surcaron los cielos colombianos mientras agentes entrenados perseguían al hombre que siempre parecía estar un paso por delante. Era como una partida de ajedrez, donde cada movimiento de Escobar exponía la fragilidad de sus perseguidores y, al mismo tiempo, revelaba su genio estratégico. Pero, como ocurre en toda guerra, los daños colaterales fueron devastadores. Barrios enteros se convirtieron en campos de batalla y se perdieron vidas inocentes en el fuego cruzado. Las bombas estallaban en zonas urbanas sin previo aviso y la población vivía en un estado de terror constante. Esta guerra no fue solo contra Escobar, sino contra el narcotráfico en su conjunto, una lucha que, incluso después de su muerte, dejó profundas cicatrices en la historia de Colombia. La guerra no terminó con la caída de Escobar, simplemente cambió de forma, adaptándose a nuevos líderes y nuevos métodos. Pero, en ese momento, el foco era claro: capturar o matar al hombre que se convirtió en el símbolo de todo lo que representaba el narcotráfico. Y así, el asedio se cerró, llevando a Escobar al momento en que se enfrentaría al destino inevitable de todos los reyes que se atrevían a desafiar a los dioses. El 3 de diciembre de 1993 marcó el fin de una era de terror, pero también el comienzo de un nuevo capítulo en el misterio de la historia del narcotráfico. Después de meses de persecución, Pablo Escobar fue localizado en un modesto escondite en Medellín. Su caída fue tan dramática como su ascenso, con disparos resonando en los tejados de la ciudad mientras las fuerzas especiales acababan con la vida del otrora intocable. La imagen de su cuerpo, tendido sobre una losa, se convirtió en un icono, la prueba de que incluso los más poderosos pueden caer. Para algunos, la muerte de Escobar fue una victoria que debía celebrarse. Para otros, una oportunidad perdida de exponer toda la complejidad de su red criminal. Pero lo que nadie puede negar es el impacto cultural de su partida. Hollywood no perdió tiempo en explorar su historia, y Escobar se convirtió en una figura inmortal, presente en películas, series e incluso documentales. Su muerte no borró su legado.
Al contrario, lo convirtió en un enigma histórico que sigue fascinando a generaciones. Aún así, la pregunta sigue siendo: ¿qué cambió realmente con la muerte de Pablo Escobar? El narcotráfico no ha desaparecido, él simplemente se adaptó. Surgieron nuevos líderes, surgieron nuevos cárteles y la lucha contra las drogas se volvió aún más compleja. Puede que Escobar haya caído, pero el sistema que ayudó a crear siguió funcionando, demostrando que el verdadero enemigo era más grande que un solo hombre. Su muerte fue un golpe simbólico, pero la guerra estaba lejos de terminar. Y mientras el mundo observaba cómo se desarrollaba la historia de Escobar, comenzó a formarse otra narrativa. Le llegó el turno a Hollywood de entrar en escena, transformando la vida del narcotraficante en una saga que fascinaría a millones. Pero, ¿cómo trasladar tal complejidad a una pantalla? Descubramos cómo la industria cinematográfica encontró su inspiración en el hombre que dividió a Colombia entre el miedo y la fascinación. La historia de Pablo Escobar, con su mezcla de tragedia y poder, fue un regalo para Hollywood. No pasó mucho tiempo para que el narcotraficante se convirtiera en figura central de guiones que buscaban explorar el enigma de la historia detrás del narcotráfico. Las primeras producciones aparecieron tímidamente, mencionando como trasfondo el narcotráfico, pero pronto Escobar tomó el protagonismo. El cine y la televisión encontraron en el antihéroe perfecto, peligroso, carismático y, sobre todo, real. Hollywood se dio cuenta de que había algo universal en la trayectoria de Escobar. Sus victorias y derrotas se hicieron eco de arquetipos clásicos, como los reyes trágicos de la literatura, que alcanzan las alturas solo para caer espectacularmente. No era solo la historia de un criminal, fue un drama humano, una exploración de las fuerzas que dan forma y destruyen una vida. Para el público fue irresistible. Escobar se convirtió en el símbolo de una curiosidad por la historia que no se contenta con permanecer en los libros. Necesita ser vivida, sentida y cuestionada. Pero, ¿cómo se puede transformar una figura tan compleja en entretenimiento? Era necesario equilibrar la brutalidad de sus crímenes con la humanidad de sus motivaciones. La vida de Escobar, con todas sus contradicciones, fue una historia que desafió una clasificación simple. Él no era solo el villano. Por momentos parecía un héroe. Esta dualidad fascinó a guionistas y directores, que vieron en ella una oportunidad para explorar el lado oscuro del sueño del poder. Y así, el hombre que aterrorizó a Colombia comenzó a conquistar el mundo de otra manera, como inspiración para una nueva era de narración. Escobar ya no era solo una figura histórica, era un ícono cultural, y a medida que las películas y series se multiplicaban, el público profundizaba aún más en la complejidad de su vida. ¿Qué historias surgieron de esta obsesión? Exploremos las películas que inmortalizaron al narco rey. Cuando Hollywood decidió profundizar en la historia de Pablo Escobar, el resultado fue un desfile de producciones que exploraron las múltiples facetas del narco rey. Uno de los platos fuertes es Blow, protagonizada por Johnny Depp, que retrata el ascenso y caída de George Jr., socio de Escobar en el tráfico de cocaína. La película muestra el abrumador impacto del narcotráfico en Estados Unidos, pero deja claros indicios de la sombra de Escobar en cada escena. Era más que una figura periférica, era el centro gravitacional de una red global. Otra película que captó la esencia de Escobar fue Escobar, El Paraíso Perdido, donde Benicio del Toro ofrece una escalofriante interpretación del narco. La historia mezcla el romance de una joven extranjera con la sobrina de Escobar y el terror de involucrarse con el cartel. La película crea una tensión palpable, como si en cualquier momento el espectador pudiera sentir el peso del peligro que rodea al narco rey. Era una narrativa que no solo entretenía, sino que también provocaba, obligando al público a afrontar el lado oscuro de la curiosidad de la historia. Producciones más pequeñas, pero igualmente impactantes, también exploraron la figura de Escobar, cada una aportando un ángulo diferente. Algunos optaron por centrarse en su brutalidad, otros en su humanidad. Esta diversidad de enfoques demostró que la historia de Escobar era como un caleidoscopio. Cada movimiento revelaba una nueva perspectiva. No importaba si la película era un drama tenso o una biografía estilizada, Escobar siempre fue el centro de atención, un personaje tan poderoso que se robaba cada escena.
Y mientras Hollywood seguía creando nuevas formas de contar su historia, el público no podía apartar la mirada. Las películas sobre Escobar no eran solo entretenimiento, fueron una inmersión profunda en una realidad aterradora y fascinante. Pero fue en el formato de serie donde su historia encontró su apogeo, permitiendo una exploración más detallada y emotiva. Pasemos ahora a la serie que definió a una generación explorando la enigmática figura de Pablo Escobar. Si las películas llevaron a Pablo Escobar a la pantalla grande, las series se encargaron de profundizar en su psique y el impacto del narcotráfico. Narcos de Netflix es quizás la obra más emblemática sobre Escobar. Con Wagner Moura en el papel principal, la serie combina acción, drama y una narrativa detallada que explora tanto el ascenso como la caída del narco-rey. No se trata solo de glorificar sus logros, sino de mostrar las cicatrices que dejó en Colombia y el mundo. Es una curiosidad de la historia que se convierte en un retrato apasionante y, por momentos, brutal. Mientras Narcos capturó audiencias globales, El Patrón del Mal ofreció un enfoque más local profundamente arraigado en la cultura colombiana. Esta serie, muy aclamada en Colombia, presentó a un Escobar más humano, pero no menos aterrador. A diferencia de su homólogo americano, El Patrón del Mal no romantiza tanto los acontecimientos, optando por una narrativa casi documental. Para los espectadores colombianos, fue como revivir una pesadilla, mientras que el resto del mundo obtuvo una perspectiva más íntima del enigma de la historia que es Pablo Escobar. El éxito de estas series no es casualidad. Captan algo universal: la lucha entre el bien y el mal, el poder y la moralidad. Personajes como Escobar, que se mueven entre héroe y villano, nos obligan a cuestionarnos nuestras propias creencias. Quizás esta sea la verdadera razón detrás de la fascinación global. Las historias del narcotráfico nos muestran que, en el fondo, todos somos susceptibles al poder y sus consecuencias. La serie no solo entretiene, sino que también nos desafía a ver el mundo con más profundidad. Y si bien estas producciones redefinieron la forma en que vemos el tráfico de drogas, también prepararon el escenario para algo más grande. Escobar pasó de ser solo una figura histórica a convertirse en un símbolo de cómo el género criminal puede explorar las contradicciones humanas. La influencia de su historia no termina aquí, sino que resuena en otros personajes e historias que surgen como reflejo de su legado. Veamos ahora cómo Escobar dio forma al género criminal tal como lo conocemos hoy. Pablo Escobar no fue solo una figura histórica, se convirtió en un arquetipo que dio forma al género criminal en la cultura popular. Antes que él, el género ya exploraba a mafiosos y narcotraficantes, pero la historia de Escobar aportó una profundidad única. Era un hombre que vivía entre dos extremos: la brutalidad despiadada y la humanidad que intentaba justificar sus acciones. Esta dualidad no solo redefinió el género, sino que también creó un estándar para los villanos carismáticos que se roban el espectáculo y desafían la moralidad de la audiencia. En series y películas, los personajes inspirados en Escobar han tomado diferentes formas, pero el núcleo es siempre el mismo. El poder corrompe, pero también fascina. Figuras como Walter White, de Breaking Bad, y Tony Montana, de Scarface, tienen ecos de Escobar. Son complejos, impredecibles y, sobre todo, humanos. No es solo el crimen lo que nos atrae de estos personajes, sino sus motivaciones, sus miedos y sus efectos. Es el misterio de la historia lo que nos hace reflexionar. ¿Cómo pueden personas como esta justificar lo injustificable? La influencia de Escobar también está presente en el formato narrativo. Las historias de crímenes modernas exploran historias de fondo, dilemas éticos y relaciones personales, creando una conexión emocional con la audiencia. Este enfoque, popularizado por producciones como Narcos, transformó el género criminal en algo más que persecuciones policiales y tiroteos. Ahora la atención se centra en la mente del criminal, el enigma de sus elecciones y el impacto de sus acciones. Escobar, en muchos sentidos, allanó este camino, pero esta transformación también generó preguntas. ¿Hasta qué punto es ético explotar figuras criminales para entretenimiento? Mientras el género criminal sigue evolucionando, la sombra de Escobar permanece. Es el ejemplo perfecto de cómo la línea entre héroe y villano puede ser tan delgada. Y así,
El debate sobre la representación de los criminales en Hollywood se intensifica, generando controversias que desafían los propios límites de la industria. Cuando Hollywood convirtió a Pablo Escobar en un ícono cultural, las críticas no tardaron en comenzar a surgir. Muchos sostienen que las películas y series exaltan el tráfico de drogas, ignorando el sufrimiento que provoca. Para algunos, Escobar ha pasado de ser un criminal a convertirse casi en un símbolo aspiracional, un antihéroe que fascina en lugar de repele. Esta controversia cuestiona hasta dónde puede llegar la industria del entretenimiento en la exploración del misterio de la historia sin romantizar a figuras que devastaron vidas y sociedades. Las producciones sobre Escobar a menudo enfrentan acusaciones de descuidar el impacto de sus acciones en Colombia. Mientras el mundo observa el drama de su vida, las víctimas del tráfico de drogas suelen quedar relegadas a un segundo plano de la narrativa. Para los críticos, esto refleja un problema mayor. La industria prioriza las ganancias y las audiencias sobre la verdad. ¿Pero es posible contar una historia tan compleja sin caer en contradicciones? Hollywood intenta equilibrar la balanza, pero el debate persiste. Una de las mayores conmociones provino de la propia familia Escobar. El hijo del narco, Sebastián Marroquín, criticó públicamente series como Narcos, diciendo que distorsionan los hechos y promueven la figura de su padre como héroe. Sostiene que el legado de Escobar debería servir como advertencia, no como inspiración. Esta visión revela el peso ético que implica transformar tragedias reales en entretenimiento global. Después de todo, ¿cómo podemos equilibrar la curiosidad de la historia con el respeto por las víctimas? A pesar de las críticas, las producciones sobre Escobar siguen atrayendo a millones de espectadores. La controversia, en cierto modo, solo aumenta el atractivo. Para muchos, estas historias son una oportunidad para explorar los lados más oscuros de la humanidad, pero para otros cruzan una línea peligrosa. Y mientras Hollywood intenta redefinir sus límites éticos, la influencia de Escobar se expande más allá del cine y la televisión hacia otras formas de arte y medios. Descubramos ahora cómo el narco rey dejó su huella en los documentales, la música e incluso los videojuegos. Pablo Escobar trascendió las pantallas de cine y televisión, encontrando nuevas formas de perpetuar su legado en otros medios. Los documentales, por ejemplo, ahondan en detalles que las películas y series suelen ignorar. Obras como Los 12 Escobars de ESPN exploran no solo al narcotraficante, sino también cómo el narcotráfico influyó en el fútbol colombiano. Estos proyectos revelan matices del misterio de la historia, mostrando cómo Escobar era más que un criminal. Fue artífice de conexiones inverosímiles que afectaron incluso al terreno de juego. Las canciones también han capturado el impacto cultural de Escobar, especialmente en géneros como el rap y el reggaetón. Los artistas mencionan su nombre en letras, destacando tanto su fama como el simbolismo de poder y peligro. Algunas canciones, como El Patrón, celebran su notoriedad, mientras que otras lo critican, reflejando las divisiones de opinión sobre su figura. Estas canciones sirven como recordatorio de que Escobar no es solo una curiosidad de la historia, es una inspiración controvertida, presente incluso en la banda sonora de la vida de muchas personas. El legado del narco rey también ha llegado a los videojuegos. Títulos como Narcos, Rise of the Cartels colocan a los jugadores en medio de la acción, permitiéndoles experimentar la dualidad de cazar o trabajar para el cartel. Estas experiencias interactivas plantean cuestiones éticas similares a las del cine. ¿Qué tan apropiado es convertir tragedias reales en entretenimiento? Sin embargo, para los fanáticos, estos juegos son una forma de profundizar aún más en el enigma de la historia, explorando los desafíos y decisiones que dieron forma al mundo de Escobar. Estas extensiones culturales muestran cómo la figura de Pablo Escobar continúa resonando en diversas formas de arte y medios. Pero al mismo tiempo, resaltan el dilema de perpetuar una narrativa que a menudo omite las voces de las verdaderas víctimas. A medida que exploramos la marca de Escobar en diferentes plataformas, surge la necesidad de mirar a quienes más sufrieron por el narcotráfico. Es hora de hacer espacio para las historias que Hollywood rara vez cuenta, las víctimas olvidadas. Detrás del brillo de Hollywood y la fascinación por figuras como Pablo Escobar, hay una sombra que a menudo se ignora: las víctimas olvidadas. Mientras el mundo consume historias de poder y gloria, miles de vidas han sido destruidas por el narcotráfico.
Familias enteras han sido separadas, comunidades devastadas y el miedo se ha convertido en una constante para muchos colombianos. Estas voces, a menudo silenciadas, son el verdadero misterio de una historia que pocas veces se cuenta en la pantalla. Los civiles eran los más vulnerables. Estallaron bombas en zonas urbanas, se cerraron escuelas y barrios enteros se convirtieron en zonas de guerra. Las historias de madres que perdieron a sus hijos, de jóvenes reclutados por la fuerza por los cárteles y de niños que crecieron conociendo solo el sonido de la violencia son dolorosos recordatorios de una realidad que Hollywood rara vez retrata. Para muchos, Escobar no era un antihéroe fascinante, sino la encarnación del terror cotidiano. Y el impacto no se limitó a Colombia. En Estados Unidos, el consumo de cocaína ha destruido hogares, arruinado vidas y alimentado un ciclo de violencia y desigualdad. Si bien Escobar acumuló riquezas inimaginables, el precio lo pagaron aquellos cuyos nombres nunca serían reconocidos. Cada gramo de droga traficado por el cartel de Medellín tuvo un costo humano incalculable, una tragedia que rara vez gana protagonismo en las grandes producciones. Reconocer a estas víctimas es más que un acto de justicia. Es un recordatorio de que cada historia tiene un lado invisible. Mientras Hollywood celebra la complejidad de Escobar, también necesitamos explorar las vidas de quienes sufrieron como resultado de sus acciones. Y tal vez sea esta reflexión la que nos lleve a preguntarnos por qué, como sociedad, seguimos tan fascinados por los criminales y sus historias. Hay algo profundamente humano en la fascinación por las historias criminales. Quizás sea la atracción por lo prohibido, la curiosidad por entender que lleva a alguien a romper todas las reglas. Con Pablo Escobar esto llega a otro nivel. No era solo un criminal, era un enigma de la historia, un hombre que combinaba brutalidad e inteligencia hasta proporciones casi mitológicas. Esta paradoja nos intriga, nos desafía a encontrar lógica donde solo hay caos. Después de todo, ¿quién no se encuentra reflexionando sobre cómo alguien puede ser tan cruel y carismático al mismo tiempo? Parte de esta fascinación proviene de la delgada línea entre villanos y héroes. Escobar, en muchas historias, es retratado como alguien que vivió al margen de la sociedad, pero que desafió a las élites y ayudó a los pobres. Esta narrativa crea un antihéroe, una figura que, a pesar de sus actos reprensibles, lleva una humanidad que resuena con nosotros. Es como si nos obligara a mirar dentro de nosotros mismos, a cuestionarnos hasta qué punto somos capaces de juzgar sin comprender plenamente. El misterio de la historia de Escobar nos hace reflexionar sobre nuestra propia moral. Otro aspecto irresistible es la emoción que provocan estas historias. Ofrecen tensión, peligro y adrenalina en dosis que rara vez experimentamos en la vida real. Escobar, con su imperio, su caída y sus contradicciones, es la encarnación perfecta de esto. Verlo o leer sobre él es como embarcarse en una montaña rusa emocional, donde cada paso revela algo nuevo sobre el lado más oscuro de la humanidad. Esta conexión emocional es lo que nos hace volver por más, incluso sabiendo el costo humano de estas narrativas. Pero hay un lado más profundo de esta fascinación, la necesidad de comprender por qué algunos eligen el crimen mientras otros siguen caminos diferentes. ¿Qué tiene el poder que corrompe tan absolutamente? Estas preguntas nos persiguen, e historias como la de Escobar ofrecen un terreno fértil para explorarlas. Y mientras reflexionamos sobre estas preguntas, nos preparamos para examinar el impacto actual del legado de Escobar en el siglo actual, donde su nombre aún resuena como símbolo de poder y controversia. Décadas después de su muerte, el nombre de Pablo Escobar todavía resuena como símbolo de poder, corrupción y contradicción. En el siglo actual, él no es solo una figura histórica, es un ícono cultural que continúa inspirando debates, obras de arte y producciones audiovisuales. Su legado es tan complejo como su vida. Al mismo tiempo que representa el colmo de la violencia y el narcotráfico, también se utiliza como ejemplo de carisma y astucia. Él es el misterio de la historia que insiste en no desaparecer, incluso en una época que busca desesperadamente nuevos protagonistas. Colombia, a su vez, todavía muestra las cicatrices de su reinado. Comunidades enteras luchan por recuperarse de la devastación que ha traído el narcotráfico, mientras las nuevas generaciones intentan comprender la magnitud de su impacto. En su ciudad natal,
Medellín. El turismo relacionado con Escobar ha florecido, creando una paradoja incómoda. Visitar los sitios asociados con él se ha convertido en una curiosidad histórica para muchos, pero también plantea cuestiones éticas. ¿Es correcto convertir una tragedia en una atracción turística? En el mundo del espectáculo, Escobar sigue siendo una mina de oro. Su historia es revisada constantemente en series, documentales e incluso podcasts. Cada nueva interpretación saca a la luz detalles inéditos, pero también reaviva el debate sobre la romantización de su figura. El siglo actual se enfrenta al desafío de equilibrar la explotación comercial de sus vidas con la responsabilidad de honrar a las víctimas de sus acciones. Es un equilibrio delicado, pero que parece perpetuarse a medida que el público sigue cautivado por su enigma. Y a medida que evolucionan las narrativas sobre Escobar, surgen nuevas historias inspiradas en su legado. Ya no es solo una figura aislada, se convirtió en un símbolo de algo más grande. La eterna lucha entre la ambición y la moralidad, el poder y la destrucción. Al observar el impacto duradero de Escobar, la pregunta que surge es, ¿hasta dónde puede llegar su influencia? Con esta reflexión nos disponemos a terminar explorando la eterna obsesión de Hollywood por su figura. La relación entre Hollywood y Pablo Escobar es más que una simple explotación del narcotráfico. Es una simbiosis donde la industria del entretenimiento encuentra, en la historia de Escobar, un reflejo de las contradicciones humanas. Su vida, marcada por la gloria y la tragedia, es el tipo de narrativa que abarca generaciones, despertando tanto admiración como repulsión. Hollywood reconoció esto y transformó al narco rey en uno de los enigmas más complejos de la historia moderna, un personaje que continúa capturando la imaginación global. Las producciones sobre Escobar no solo alimentan la fascinación por el crimen, sino que también reflejan nuestros propios fracasos como sociedad. Nos recuerdan lo seductor que puede ser el poder y cómo nos atraen las historias que mezclan moralidad y corrupción. Cada película y serie que retrata su vida es, al mismo tiempo, un homenaje a su influencia y una crítica a las condiciones que le permitieron surgir. Escobar, en cierto modo, es un espejo que nos obliga a afrontar el lado oscuro del entretenimiento y la humanidad. Pero la obsesión por Escobar no se trata solo de él, se trata de lo que él representa. Es la búsqueda interminable para comprender el poder, la codicia y las decisiones que dan forma al destino. Hollywood ha convertido su historia en un ciclo interminable de revisitas y adaptaciones, y cada nueva versión trae consigo un intento de desvelar el misterio de la historia que dejó atrás. El público, a su vez, queda fascinado, incapaz de resistir la atracción de un personaje tan visceralmente humano y contradictorio. Y mientras Hollywood sigue explotando su figura, Escobar sigue más vivo que nunca en el imaginario popular. Él es una prueba de que las historias no mueren, se reinventan. Pero, ¿puede la industria equilibrar el entretenimiento con la responsabilidad de decir la verdad? Esta es una pregunta que sigue sin respuesta, mientras seguimos fascinados por el legado del hombre que transformó el narcotráfico en una narrativa cultural. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.